Saludos matemáticos, ¿cómo están? Soy Víctor Batista y le doy la bienvenida a un nuevo video de matemática en cuarentena. Bienvenidos. Hacía ya mucho tiempo que no hacíamos un video. Tuvimos unos meses de vacaciones y no habíamos sacado tiempo para crear un nuevo video, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí, vamos a seguir produciendo, vamos a seguir trabajando con nuevos materiales, presentando nuevos videos instructivos de acuerdo al programa para sexto de secundaria. Para este caso vamos a continuar con un nuevo tema, agregando videos tras video, tema tras tema. Vamos a continuar con lo que es la trigonometría. En este caso vamos a dar hoy un inicio formal a una introducción a la trigonometría. Pero antes, recuerda, si todavía tú no te has suscrito a este canal, suscríbete, no cuesta nada, y dale a la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones cuando yo publique un nuevo video. Te van a servir de mucho, así que únete, suscríbete, que no cuesta nada. Muy bien, como tema vamos a tener introducción a la trigonometría. Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué es la trigonometría? Bien, la trigonometría es sencillamente una rama de las matemáticas, pero una rama de las matemáticas que estudia todas las relaciones existentes entre los lados de un triángulo rectángulo y las relaciones existentes entre los ángulos de un triángulo rectángulo, o sea, todas las relaciones que hay entre los lados y entre los ángulos de un triángulo rectángulo, específicamente de ese tipo de triángulos. Entonces tendríamos nosotros que recordar qué es un triángulo rectángulo. Para recordar, nosotros sabemos desde básica, desde primaria, que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. O sea, aquel triángulo que posee un ángulo recto es un triángulo rectángulo. Muy bien. Para que entremos en contexto y saber de qué estamos hablando, vamos a presentar unos cuantos ejemplos de triángulos rectángulos. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo donde aquí podemos localizar su ángulo recto, su ángulo de 90 grados. Acostumbramos con mucha frecuencia a ver localizado, ubicado los triángulos rectángulos de esta forma, en esa posición. Como pueden ver, aquí tenemos otro triángulo rectángulo, pero su tamaño es totalmente diferente. El tamaño no implica para un triángulo rectángulo. Basta con que nosotros logremos identificar dónde se encuentra su ángulo recto para poder clasificarlo entonces como un triángulo rectángulo. Del mismo modo, si en vez de alterar su tamaño, cambiamos su posición, que en vez de que el lado más grande esté para la derecha, lo colocamos para la izquierda, independientemente de eso, sigue siendo un triángulo rectángulo porque aquí podemos localizar, podemos visualizar el ángulo recto en este vértice. Un poquito más difícil de visualizar en cierta manera y de creer que es un triángulo rectángulo podría ser este ejemplo. Pero si nos fijamos cuidadosamente, en este vértice de aquí debajo podemos localizar ese ángulo recto. Es como si fuera este mismo triángulo azul que lo giramos 45 grados positivo y vemos que al girarlo de esa manera se colocaría de esta manera, como parado en este vértice. Ese vértice es el ángulo recto. Lo mismo pasaría si en vez de rotarlo a este triángulo verde, nosotros le hacemos una reflexión. Si lo invertimos en cierta manera, podríamos localizar
el ángulo recto en este vértice de aquí arriba. Así que no importa que el lado más grande del triángulo se encuentre a la derecha o a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, si nosotros logramos ubicar dónde se encuentra ese ángulo recto, si lo posee, entonces ese triángulo es un triángulo rectángulo independientemente de cómo esté escrito, cómo esté dibujado, cómo esté presentado. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Vamos a construir un triángulo, pero este triángulo rectángulo, claro está, vamos a tratar de desmembrarlo, vamos a separarlo, vamos a estudiar cada una de las partes que este tiene. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que para este triángulo, si nos fijamos bien, este lado, que es el lado más largo, más grande de ese triángulo, le vamos a llamar hipotenusa. Los otros dos lados le vamos a llamar simplemente catetos. Ahora, podemos ubicar en este vértice fácilmente el ángulo recto. Y de la misma manera, podemos ubicar en los otros dos vértices un par de ángulos agudos cuya suma será igual a 90 grados. O sea, este ángulo de aquí, en este vértice, más este ángulo, este otro vértice, su suma equivale a 90 grados, ya que al sumarle los 90 del ángulo recto, daría la suma de los ángulos internos de todo triángulo, que es igual a 180 grados. Así que estos dos ángulos tienen que ser inferiores a 90 grados para que pueda ser un triángulo rectángulo. Pero para identificarlo, vamos a, por ponerle un nombre, vamos a llamarle a este ángulo, vamos a llamarle θ, y a este otro ángulo agudo le vamos a llamar φ. Repito, es simplemente por llamarlo de alguna manera. Este ángulo habrá un ángulo φ, un ángulo θ, un ángulo φ. Podría haberle llamado sencillamente un ángulo X, un ángulo Y, un ángulo A, un ángulo B, un ángulo M, un ángulo N. La cuestión es que debemos de identificar uno o el otro para saber de cuál se está hablando. Así que le hemos colocado para este ejemplo, le hemos colocado estos nombres. Este será el ángulo agudo, cuyo nombre es θ, y este otro ángulo agudo, su nombre estará representado con φ. Muy bien. Ahora, si nosotros decidimos analizar solo un ángulo, el primero, el ángulo θ, entonces este lado y este lado reciben, por este ángulo, reciben una especie de apellido. O sea, recuerden, teníamos anteriormente que estos lados se llaman catetos. Su nombre es cateto. Ahora, para este ángulo, cada uno de estos catetos reciben un apellido. Por ejemplo, para este ángulo θ, este lado es un cateto opuesto. Pero este lado recibe el nombre de un cateto adyacente. Esto es para el ángulo θ. Si, por el contrario, quisiéramos analizar el ángulo φ, entonces ya estos catetos, estos lados reciben otro apellido. Por ejemplo, para el ángulo φ, el cateto opuesto es este lado vertical, mientras que este lado horizontal sería el cateto adyacente. En cierta manera, lo que es opuesto para un ángulo es adyacente para el otro. La hipotenusa siempre sigue siendo el lado más grande del triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, para seguir fomentando, diríamos, el conocimiento, para seguir practicando lo que hemos dicho y lo que hemos presentado, vamos a elaborar una especie de ejercicio, pero un ejercicio como ejemplo, donde vamos a colocar un triángulo rectángulo
y en ese triángulo rectángulo vamos a localizar cada una de sus partes y vamos a llamarla por un nombre, vamos a colocarle un símbolo que lo represente, una letra, y luego vamos a plantear algunas preguntas referentes a ese triángulo para ver si ya dominamos e identificamos cada una de sus partes. Por ejemplo, tenemos aquí triángulo rectángulo. Observen que aquí tenemos localizado el ángulo recto. Por tanto, ahora vamos a llamarle a el lado más grande, que es la hipotenusa, le vamos a llamar C, y a sus otros dos lados le vamos a llamar lado A, lado B. Aquí tenemos un ángulo agudo, el ángulo agudo θ, y aquí tenemos el ángulo agudo φ. Este es el ángulo recto. Puede haber llamado de cualquier manera a cada uno de sus lados. El nombre que haya usado, el símbolo que haya usado para nombrar cada uno de sus lados, eso no tiene nada que ver, es irrelevante. Puede haberle llamado X, Y, Z a esos tres lados, X, Y, R, no importa. Ahora bien, la hipotenusa la vemos representada como el lado más grande del triángulo, representada con la letra C, mientras que los catetos están representados con A y B. Entonces podríamos comenzar con ciertas preguntas. ¿Con qué letra está representada la hipotenusa en el triángulo dado? Entonces ya lo hemos dicho, el triángulo dado está representado en la hipotenusa con la letra C. Una segunda pregunta sería sencillo. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cuál es el lado opuesto para el ángulo θ. En este caso, como pueden ver, el ángulo θ que está aquí arriba, su lado opuesto es el que le queda al frente, que es A. Del mismo modo, podríamos preguntarnos sobre el adyacente para ese mismo ángulo θ. Y para el adyacente es simplemente el lado que le queda al lado. En este caso, B. Hemos preguntado para θ, pero ¿qué pasaría con φ? Para φ podríamos preguntar lo siguiente. ¿Cuál sería el lado opuesto a ese ángulo φ? Para este ángulo φ, el lado opuesto es aquel que le queda al frente. En este caso es B. Como pueden ver, para φ, el lado opuesto es el mismo adyacente para θ. O sea, lo que es opuesto para un ángulo es adyacente para el otro ángulo. Así que, obviamente, si preguntáramos cuál es el lado adyacente para este ángulo φ, entonces el lado adyacente es lo que le queda al lado, que en este caso es A. Observen que lo que es adyacente para φ es opuesto para θ. Muy bien. Si ya podemos localizar, ubicar, identificar cada una de las partes, cada uno de los ángulos, cada uno de los lados de un triángulo rectángulo, entonces ya podemos comenzar a dar algunas ideas de lo que son las funciones trigonométricas. Les cuento que las funciones trigonométricas hay varias, pero las básicas tenemos 6 de ellas. 6 funciones trigonométricas básicas. Pero, ¿qué son en sí las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son todas aquellas relaciones existentes entre los lados de un triángulo rectángulo. O sea, la relación que hay entre el lado A con el lado B define una función trigonométrica. Pero si yo invirtiera su relación, por ejemplo, relacionara el B con el A, entonces definiría otra función trigonométrica. Asimismo, si yo relaciono el A con el C, definiría una nueva función y se invertiría esa relación, o sea, que relacionara el C con el A, también definiría una nueva función trigonométrica. Del mismo modo también, si relaciono B con C,
o C con B. Se definirían nuevas funciones trigonométricas. De las funciones trigonométricas básicas, les decía, vamos a ver 6. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas básicas? Simplemente en esta ocasión vamos a nombrarlas. No vamos a hacer más nada. Como esto es algo introductorio, vamos a nombrar por primera vez esas funciones trigonométricas. La primera de ellas es el seno. Lo representamos de esta manera. Una abreviatura de seno que será sen. Este símbolo θ representa un ángulo. Por lo tanto, a la hora de leer esta expresión que tengo aquí en rojo, simplemente puedo leerlo como seno del ángulo. ¿De qué ángulo? Bueno, del ángulo θ. Del mismo modo, una segunda función trigonométrica es el coseno. Así que lo abreviamos como COS, cos. Este es el mismo ángulo θ, o sea que podríamos leerlo como coseno del ángulo θ. También tendríamos la tangente. La tangente para el mismo ángulo θ. Tangente del ángulo. En ocasiones se suele escribir tangente con la abreviatura de TAN, esta primera sílaba, tan. También es una abreviatura que frecuentemente se utiliza para representar la tangente. En las calculadoras científicas, algunos software especializados prefieren escribir la tangente de esta manera. Pero ya sea que lo veamos escrito de esta forma o de esta, representan lo mismo. Lo mismo con el seno. El seno también suele escribirse como sin. En vez de sen, se escribe sin, de sino. Pero bien, la cuarta función trigonométrica que veremos es la cotangente. La cotangente del ángulo. La quinta es la secante del ángulo. Y por último, tendríamos la cosecante del ángulo. 6 funciones trigonométricas que en cierta medida nos van a facilitar la vida y, sin duda alguna, nos van a poner a trabajar bastante. ¿Qué vamos a hacer con esas funciones trigonométricas? Lo primero que deberíamos hacer sería definirlas y luego comenzar a trabajar en ellas basándonos en su definición. Pero eso sería trabajo para un nuevo video. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.